El mensaje de hoy se llama el conflicto interior del hombre. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Interior del hombre. Todos ustedes, nosotros, tenemos conflictos dentro de nosotros. Amén. Esta mañana quiero hablarles con mucho amor, pero con mucha verdad también. Amén. Quiero hablarles del por qué es necesario una relación íntima con el Señor. Una relación profunda con el Espíritu Santo. Amén. Y para eso quiero llevarles a la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Y por favor, lo más atento que usted pueda estar, porque esta palabra va a ser de bendición a su vida como toda la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, y vamos a ir leyendo hasta el versículo 24. ¿Ya lo tiene? Ahí donde está sentado, por favor, lea conmigo en voz alta. Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 24. Leamos en voz alta juntos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. El que está hablando ahí es nada más ni nada menos que el hombre que más escritos tiene en las Sagradas Escrituras. Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, ¿sí? El que fue llamado por gracia, perseguidor de la iglesia y un hombre lleno del Espíritu Santo. Y hay tres cosas bien importantes
que vamos a aprender el día de hoy. Porque Pablo está diciendo, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro algo que no lo hago. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en su interior. Todos nosotros, y incluso gente que no es cristiana, quisiera hacer lo bueno, lo correcto. Todos aquí nuestro deseo es ser agradables a Dios. Todos aquí deseamos ser obedientes a Dios. ¿O me equivoco? Todos deseamos hacer lo correcto, ¿verdad? Pero resulta que de alguna manera, por momentos fracasamos y terminamos haciendo aquello que no queremos hacer. Porque hay un conflicto en nuestro interior. Amén. Y el propósito de este mensaje es llevarte a la comunión con el Espíritu Santo. Número 1, esta mañana quiero decirte que el conocimiento no es la respuesta para solucionar esos conflictos interiores que hay en tu vida. Amén. Porque el apóstol Pablo en el versículo 7 dice, no pierda Romanos capítulo 7, en el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es ¿qué? Pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, Pablo está hablando de la ley de Moisés. De hecho, estoy muy empujado a empezar un estudio bíblico de la carta de Romanos, porque es una carta maravillosa. Pero Pablo está diciendo que él conoció la codicia porque la ley dice, no codiciarás. Ahora, ¿por qué este primer punto se llama el conocimiento? No es la respuesta. Porque hemos hablado que el conocimiento de la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo es solo información. Información que puede tenerse en la mente, pero no en el corazón. ¿Me explico? Una de las cosas que estamos estudiando en el libro de Éxodo, que Jesús en algún momento le dijo a los fariseos, ellos tienen, cuando van a rezar o a orar, tienen algo que Jesús dijo, filacterias, en base, cuando Moisés le dijo al pueblo que saldrían de Egipto y que enseñarían lo que el Señor les estaba diciendo y que los llevarían como un sello en su frente y en su mano. Ellos en unas cajitas ponen en su frente y en el brazo izquierdo a la altura de su corazón ponen escritos 4 porciones de las Sagradas Escrituras. Y así lo hacen. Pero ellos entendieron eso que era de forma literal. Pero el Señor les estaba diciendo, no quiero que lo tengas como información, sino como una revelación en tu corazón. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. En el versículo 9 de Romanos 7 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado ¿qué hizo? Revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene información, pero no tiene revelación. Hay mucha gente en la iglesia que conoce Biblia, que investigan, que memorizan, pero solo es ¿qué? Información improductiva, porque solamente lo tienen en la mente, pero no lo tienen en el corazón.
Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero sigue haciendo lo que no quiere porque solo tiene ese conocimiento en la mente y no lo tiene en el corazón. ¿Sí? Por eso es que cuando alguien enfrenta el pecado, fracasa, falla y cae en el pecado. De hecho, la palabra pecado en el Nuevo Testamento significa no dar en el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Entonces, todos aquí queremos hacer lo bueno, ¿sí o no? Todos aquí queremos ser obedientes a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero a veces no llegamos a hacer lo que queremos porque Pablo dijo, hago lo que no quiero. Porque hay muchas personas que solamente tienen información en la mente, pero no lo tienen guardado en el corazón. Amén. Por eso es que vemos que hay personas que tienen apariencia de espirituales, que cargan una Biblia, ¿sí? Hay personas que tienen apariencia de espirituales, pero cuando se enfrentan al pecado, caen. Gente explosiva en su carácter, gente que grita, gente que golpea, gente que roba, gente que bebe, gente que tiene malos deseos, que adulteran con los ojos, que asesinan con su lengua. ¿Me explico? O sea, cristianos que tienen información en la mente, pero no en el corazón. Y cuando se les presenta algo, terminan obedeciendo los deseos de la carne y terminan haciendo lo que no querían hacer. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es información. Tienen un conocimiento que no es productivo en su vida. Memorizan, indagan, investigan, pero no es suficiente. Y vamos a ver qué es lo que realmente nos ayuda. ¿Me explico? Porque yo sé que todos queremos nosotros obedecer a Dios. Y estamos hablando del conflicto interno del hombre. ¿Sí? Todos queremos hacer lo bueno, todos queremos hacer lo correcto. Cuando nosotros de alguna manera fallamos y vemos que todo lo que hicimos, nos arrepentimos y decimos, me voy a esforzar para que no vuelva a suceder, pero ¿qué cree? Vuelve a ocurrir. ¿Me explico? Ahora la razón, ¿por qué vuelve a ocurrir entonces? ¿Por qué pasa el tiempo y muchas veces nosotros no vemos los resultados en nuestra vida? Porque solamente tenemos información. ¿Sí? Hay personas que tienen años en la iglesia. Hay personas que cuentan con ministerio, pero siguen teniendo esos conflictos internos, porque solo tienen información. Y el conocimiento o la información no es la respuesta. ¿Qué te va a ayudar a solucionar esos conflictos internos? No es cuántos versículos te sabes de memoria, sino cuántos versículos los aplicas a tu vida. ¿Me explico? No es cuántos versículos tú te sabes de memoria, sino que cuando te enfrentas a la tentación, cuántos de esos versículos los aplicas en tu vida para que te sostengan en medio de la tentación. Amén. Ese es el propósito de este mensaje. Yo quiero decirte que la única manera en la cual nosotros vamos a poder hacer realmente lo que anhelamos es manteniendo una
comunión con el Espíritu Santo. Porque si no, déjame decirte que aunque tengas mucho tiempo en la iglesia y aunque sepas mucho de Biblia, si no aplicas la palabra de Dios en tu vida, vas a terminar obedeciendo los deseos de tu carne. Cuando quieras explotar en tu temperamento, serás una persona explosiva. ¿Por qué? Porque solamente tienes información, pero no tienes revelación en tu corazón. ¿Sí? Y eso es una verdad. Entonces, por eso es que nosotros a veces nos encontramos con gente que conoce mucho de Biblia, pero tú ves su conducta. Y tú dices, bueno, ¿y por qué si sabe tanto de Biblia? ¿Por qué es así? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Sí? Hay gente que dice, ¿verdad que esa persona sabe bastante de Biblia? Sí. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué se conduce como se conduce? ¿Por qué se expresa así? Si sabe mucho, sí, tiene información que no es productiva para su vida. Porque solamente la almacena aquí, pero no la tiene en el corazón. ¿Me explico? Entonces usted dice, ¿cómo ese pastor es así? Si es pastor y no debe ser así porque tiene mucha información. Pero esa información no debe estar en nuestra mente. Esa información debe estar en nuestro corazón. ¿Sí? Esa es la realidad. Tú como esposo, tú como esposa, tú como hijo, como hija, tú como cristiano, debes de saber eso. Que lo que aquí vienes a escuchar no te tiene que entrar por un oído y salirte por el otro. Tiene que entrar por un oído, cerrarte el otro y hacer que vaya a lo profundo de tu corazón. Amén. Para que entonces tú puedas ver los avances en tu vida. ¿Sí? Entonces, el conocimiento no es la clave, es la comunión. Porque tú puedes saber mucho de Biblia, pero no tener comunión con el que inspiró la Biblia. ¿Me explico? O sea, tú puedes saber mucho de Biblia, pero no tener comunión con el que inspiró las Escrituras. ¿Y quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, no es el conocimiento, sino lo que tienes en el corazón. ¿Sí? Así que no te decepciones por las personas que saben mucho de Biblia, pero que no la tienen en el corazón. ¿Me explico? Porque lo más importante es tenerla en el corazón. ¿Sí? Así que hay una gran verdad dentro de la Iglesia Universal de Cristo. La verdad es que dentro de la Iglesia Universal de Cristo hay trigo y hay cizaña. Esa es la realidad. ¿Cuál es la razón que hay trigo y cizaña? La razón es que el trigo crece. La cizaña se parece. Si usted ve una espiga de trigo y una espiga de cizaña, son muy parecidas. Pero no son lo mismo. ¿Me explico? Entonces hay muchos que tendrán apariencia, que sabrán mucho de Biblia, pero no es trigo, es cizaña. Y yo no quiero ser cizaña, yo quiero ser trigo. ¿Usted qué quiere ser? Trigo. Amén.
Pero el trigo, para que dé fruto, dice la Escritura que tiene que caer y tiene que morir. Eso significa morir a uno mismo. ¿Sí? Y entonces habrá fruto. ¿Estamos bien hasta aquí, iglesia del Señor? Entonces, mis amados hermanos, usted, por eso es que ve tanta gente vieja en las iglesias. Déspotas, arrogantes, orgullosos. ¿Sí? Con una bibliota bajo el brazo, pero chismean, critican, murmuran. ¿Me explico? Porque solamente tienen información, pero no tienen aquí la palabra del Señor. ¿Sí? Y a veces nosotros nos decepcionamos de esas personas, porque creemos que como saben Biblia, pues su vida debe ser correcta, ¿sí o no? Se supone que el que está en una iglesia y conoce Biblia, ¿qué espera uno de esa persona? ¿Usted qué espera de esa persona? Que sea mejor. Pero resulta que no es así. ¿Me explico? Porque solamente tienen información que no es productiva. No la tienen en la mente, pero no la tienen en el corazón. ¿Sí? Y como no la tienen en el corazón, terminan haciendo lo que no querían. Se sienten mal, se sienten frustrados, lloran, se sienten impotentes. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo dice, encuentro una cosa, que el mal está en mí. Un consejo que el apóstol Pablo nos dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Y el apóstol Pablo dice que el mal, ¿y sabe qué es lo que regularmente hacemos nosotros? Andamos viendo lo malo en los demás, ocupando tiempo en lo que están haciendo mal, y no nos damos cuenta que debemos ocupar tiempo en nosotros. Porque el mal está en mí. ¿Sí? Entonces yo tengo que examinarme a mí mismo. ¿Sí? Ay, no es que el hermanito, es que la hermanita fulana de tal, es que el muchacho, es que la muchacha, es que el chamaquito, es que la niña, es que el pastor, es que el evangelista. Y no se da cuenta que esa persona está bien mal. Amén. Por eso es que Jesús dijo que primero saquemos la viga y luego saquemos la paja. Hay tantas cosas que podemos aprender de la Escritura. Amén. Entonces, el conocimiento, mire, el conocimiento se vuelve improductivo cuando solo es información. ¿Cuántos se saben Filipenses 4:13? Todos, pero resulta que no lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántos se saben Gálatas 2:20? No, Gálatas 2:20. Con Cristo ya no. ¿Se lo saben o no se lo saben? Sí, pero el problema es que no lo estamos viendo. Solamente tenemos información. Nosotros nos subimos y nos bajamos de la cruz. ¿Me explico? Tenemos solamente información. Y cuando le damos lugar a la carne, se baja de la cruz y hace cosas que no debe ese viejo hombre. Amén. ¿Podemos seguir adelante? Número 2. La autodeterminación no es la
respuesta. Y entendamos por autodeterminación es luchar en mis propias fuerzas. Amén. Ahora, ustedes y yo tenemos conflictos de temperamento, emocionales, sentimentales, en fin, ¿verdad? Hay quienes están lidiando con ciertas cosas que se volvieron muy fuertes en su vida, ¿sí? Hay personas que están luchando en sus propias fuerzas y que están haciendo cambios en sus propias fuerzas, ¿sí? La autodeterminación tampoco es la respuesta, tampoco es la clave. La autodeterminación puede ser la fuerza de voluntad. ¿Qué más? El carácter. La autodeterminación puede ser. Todos estos son ¿qué? Atributos humanos que son y que es falibles, que fallan. Hay gente que está saliendo adelante por su fuerza de voluntad o por su carácter. Póngame la otra. ¿A quiénes? Hasta que yo les diga. Hay quienes están saliendo adelante por su fuerza de voluntad, por su carácter, se autodeterminan. Pero sabe, esa no es la clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son atributos humanos que son falibles. O sea que fallan. En algún momento la fuerza de voluntad se va a quebrar. A veces el carácter se va a quebrar. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, cualquier persona que tiene un conflicto interno, Pablo dijo, me encuentro con una verdad, que el mal está en mí. Ahora, ¿cómo tú estás o con qué estás combatiendo ese conflicto interno? ¿Cómo tú lo estás combatiendo? ¿Con tu fuerza de voluntad, con tu carácter o porque estás rendido a Cristo? Porque entendemos entonces que el conocimiento, mucha gente sabe de Biblia, pero sigue perdiendo con su yo interior, con eso malo que está en él. Entonces también vemos que la autodeterminación tampoco es la clave, porque hay gente que está cambiando por su fuerza de voluntad o echando mano de su carácter. Todos estos son atributos humanos que son falibles, que fallan. La única manera es estar rendidos a Cristo Jesús. Amén. Pero no es bueno confiar en nuestras propias fuerzas. Proverbios capítulo 3, versículo 7, solo el primer versículo dice de la siguiente manera. Y yo quiero, amado hermano, y moverte, o este mensaje es moverte a esa comunión íntima con el Señor. Esa comunión estrecha con el Señor. La primera parte del versículo 7 de Proverbios 3 dice, no seas ¿qué? Sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Confía, teme a Jehová y apártate del mal. Cualquier persona que confíe en su propia opinión está mal. ¿Sí? Porque está confiando. No, yo creo que sí he cambiado. Yo creo que sí he salido adelante. No, yo le estoy echando, pero no porque esté buscando a Dios, sino porque está echando mano de su fuerza de voluntad, de su carácter. ¿Me explico? Y el punto de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es tener una relación estrecha con el Señor. ¿Sí? Y es por eso que le estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque hay quienes están luchando con algo.
en su interior, pero no oran, no ayunan, no leen la Biblia, no alaban, no adoran a Dios. Se han sostenido a sí mismos. No es el resultado de una vida rendida a Dios. ¿Sí me explico? No es el resultado de estar sometido a Dios, es el resultado de sus propias fuerzas, de su propio carácter, de su propia autodeterminación. No es el resultado del sometimiento a Dios. No sé si me explico, mis amados hermanos. Por eso es que usted ve a personas que quizás caminan 5, 8 años en la iglesia y cuando pasa ese tiempo, dan el azotón. ¿No le ha tocado ver eso? ¿Sí? Usted ve gente que 10, 15 años en la iglesia y de pronto, porque el resultado de su vida es el resultado de su autodeterminación, no de su rendición a Dios. Y cuando una de esas cosas le fallan, termina haciendo lo que no quería. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Salmos 44, versículo 6. Salmos 44, versículo 6. ¿Qué dice Salmos 44, 6? Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Dice, no voy a confiar, porque yo soy humano. Yo fallo. Mi fuerza de voluntad falla. Mi carácter a veces va a fallar. ¿Sí? Yo no puedo confiar en mí mismo. Y entonces yo le quiero enseñar esto, que ustedes y yo debemos de ser dependientes de Dios. ¿Sí? Debemos de ser totalmente dependientes de Dios y no confiar en nuestras fuerzas. Y le voy a enseñar que todo lo que hacemos y todo lo que usted y yo tenemos que hacer tiene un solo propósito: conocer a Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado hermano, la autodeterminación no es la respuesta. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Así ha dicho Jehová. Amén. Maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén, dice. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La traducción lenguaje actual dice que es maldito aquel que confía en sus propias fuerzas y se aparta, que confía en que él es lo suficientemente fuerte para cambiar por sí mismo y que no necesita a Dios. ¿Sí? ¿Sabía usted que hay muchos que van a la iglesia, pero que Dios no está en su corazón, sino que Dios está fuera de ellos? ¿Sabe eso? La Biblia lo dice. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, creo. He aquí, yo estoy. Pero no se lo dice a un inconverso. Se lo está diciendo a una iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que se bastan y se sobran ellos mismos y creen que con su propia fuerza es suficiente y dejan a Dios afuera. Porque si Dios entra, va a tratar con ellos. Y va a sacar todo lo que tenga que sacar. Y hay gente que como que le pone un límite a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que está confiando en su propia fuerza.
¿Sí? Entonces, mi amado hermano, ustedes y yo tenemos que ser dependientes a Dios. ¿Cuál es el punto? No es cuánto conocimiento tengas, no es cuántas veces tú vienes a la iglesia, es cuánto vives en intimidad con Dios. Esa es la clave. ¿Sí? No es cuánta Biblia sepas, no es cuántos versículos de memoria te sabes, no es si ya llevas 8 o 10 años o 15 o 20 años en la iglesia, sino cuánta comunión tienes con Dios realmente. ¿Cuánto vives en intimidad con el Señor? Porque cuando uno vive en intimidad con el Señor, los resultados a nuestra vida se manifiestan. ¿Sí? ¿Sí? La autodeterminación no puede ser la base de nuestra vida. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, pero no es mi esfuerzo. Es mi comunión con Dios que Él me da la fuerza para yo esforzarme. ¿Me explico? Dice que Él da fuerzas al que no tiene. Entonces cuando tienes fuerza te puedes esforzar. Pero ¿de quién es el que te da la fuerza? Dios. Pero si tú confías en tus propias fuerzas, no vas a llegar a ningún lado. Ninguno de nosotros debe de confiar en sus propias fuerzas. Debe estar rendido a Dios. Debe estar en íntima comunión con Dios. Porque tenemos conflictos. Termino haciendo lo que no quiero, dice Pablo. La ley es buena, pero yo vivo en esta carne. ¿Sí? Y por eso reaccionamos, hablamos, nos conducimos, porque tenemos mucha información y somos fuertes nosotros mismos, pero no estamos rendidos a Dios. Yo quiero decirte que tú y yo debemos de vivir rendidos a Dios. Amén. Regresemos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y leerlo con detenimiento es maravilloso. Amén. Dice en el versículo 9, ¿verdad? Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado, ¿qué hizo? Revivió. O sea que no estaba del todo muerto. Revivió. Entonces hay personas que se acostumbran en su propia fuerza. Por un tiempo caminan bien pegados al Señor, asisten a la iglesia, oran en su casa, leen en su... Pero de pronto empiezan a perder su comunión con el Señor. Y de pronto, lo que supuestamente estaba muerto, ¿qué creen que pasa? Revive. Y termina haciendo lo que no quería. Ahora, ¿por qué les decimos que oren, que lean la Biblia, que ayunen? Porque esta es una grande verdad. Si tú te alejas de Dios, eso que estaba ahí en tu interior va a revivir, va a cobrar fuerza. ¿Sí? Esa es una verdad, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Y qué es aborrecer? Detestar, odiar. Dice, termino haciendo lo que se supone que odio, que aborrezco. ¿Por qué? Porque te distanciaste. Dijiste, no,
esta semana no voy a la iglesia, voy la próxima semana. Hoy no me dio tiempo de orar, oro mañana. Y así te vas llevando y te mantienes tú fuerte, pero te vas alejando del Señor, de la comunión con el Señor. Y entonces eso que estaba muerto, revive. Y terminas haciendo lo que aborrecías. ¿Por qué? Porque te alejaste de tu comunión con Dios. ¿No le pasa que dice, yo aborrezco ser así? ¿Sí? No me gusta cuando yo soy así. ¿Y por qué entonces terminamos haciendo lo que aborrecemos? Porque nuestra comunión con Dios está distante. ¿Sí? Y termina haciendo aquello que ya no quería hacer. ¿Sí? Terminas haciendo aquellas cosas que ya no querías hacer. Ni siquiera la disfruta, porque dice Pablo, las cosas que aborrezco. ¿Verdad que no es lo mismo comerse una sopa Maruchan que un caldo de verdura? Usted pregúntele a los chamacos, dígale Maruchan o caldo de verdura. ¿Y qué cree que le van a decir? Y no creo que los chamacos digan, ay, esta Maruchan. No, se lo comen sabroso. Y Pablo dice, termino haciendo lo que ni siquiera disfrutaba. No disfrutas cuando te peleas con tu esposo, con tu esposa, cuando le gritas. No lo disfrutas. No te gusta ser así. Lo aborreces, pero terminas haciendo aquello que aborreces ser. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tu comunión con Dios. ¿O te gusta ser malgenioso o malgeniosa? A mí no me gusta. Ya tengo la cara así como si me hubieran bautizado en limón. Pero no me gusta. Y dice Pablo, termino haciendo lo que aborrezco. Amén. Sigamos adelante. Número 3. Dice, con ser cristiano, ¿qué? No se logra todos los pecados de la vida del creyente, con llevar el título de cristiano. Aleluya. Leamos del versículo 22, Romanos 7. Porque según que el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley que y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire cómo dice la traducción lenguaje actual, dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Así dice, así lo traduce este texto, la traducción lenguaje actual. Dice, en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, deseo, pero me siento como en una prisión donde parece que la única opción es pecar, hacer lo malo. Entonces hay mucha gente que lleva el título de cristiano y piensa que con tener el título ya todos los pecados que hay en su vida van a desaparecer. Y no es así. Dice que para nacer de nuevo se necesita un paso de fe. ¿Sí? Para nacer de nuevo se necesita ¿qué? Se requiere un paso de fe. Creer en Cristo Jesús. Se requiere un paso de fe.
Pero, lea esto, pero para llegar a ser como quién, es un proceso de toda la vida. Sí, para ser de nuevo se requiere solamente de un paso de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Amén. Es un proceso de toda la vida. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Sí? Hay personas que piensan que con asistir a una iglesia e identificarse como cristiano será suficiente para que su vida salga todo lo malo. Hay personas que piensan que con asistir a la iglesia y llamarse cristiano, ya con eso es suficiente para que todo lo malo salga de su vida. Y no. Es un proceso de obediencia. Una vez dicen que un hombre oraba en la iglesia. Y oraba al Señor y decía, Señor, haz que todo lo malo desaparezca de mí. ¡Pum! Desapareció él. Desapareció él. Hay personas que van a la iglesia y dicen, yo pensé que cuando yo fuera a la iglesia mi vida iba a cambiar y resulta que no, estoy peor. Porque hay mucha gente que tiene la idea que cuando entra a una iglesia y se identifica como cristiano, es suficiente. No, tiene que vivir en comunión con el Señor. Si no hay comunión con el Señor, no habrá resultado. Amén. Tiene que haber comunión con el Señor. En el versículo 24, gloria al Señor. En el versículo 24 dice, miserable de mí. ¿Quién qué? De este cuerpo de pecado. Ahora, en la antigua Roma, los romanos se caracterizaron por una cosa. Los romanos se caracterizaron por ser muy sádicos en sus castigos para con los criminales. Se dice que ellos inventaron la crucifixión. De hecho, la crucifixión era algo realmente terrible. Lo que nuestro Señor Jesucristo vivió fue algo terrible. La única película que más o menos asemeja un poco lo que Cristo vivió es la que hizo este hombre Mel Gibson, llamada La Pasión de Cristo. Y se asemeja tan solo un poco a todo lo que Cristo vivió. Pero dicen que tenían otros tipos de castigos. Y cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Resulta que cuando había un criminal, los romanos, un asesino, si mataba a alguien, lo que hacían es que el cuerpo sin vida lo ponían de frente al criminal y hagan de cuenta que usted es el muerto. Y le ataban las manos, los pies y la cintura. Y ahí lo dejaban con ese cuerpo muerto. Hasta que el vivo, él tenía que soportar el hedor, la putrefacción. Todo eso era el cuerpo de muerte. Ese era un castigo terrible. Hasta que el hombre se enfermara con todo lo que estaba. Ahí lo dejaban. Esa era una forma de castigo. Entonces cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque para él el pecado era eso, el cuerpo de muerte, algo que lo enfermaba, algo que lo contaminaba. Ahora, ¿quién nos librará de ese cuerpo de muerte? ¿El conocimiento? ¿La autodeterminación?
el asistir a una iglesia y hacerse llamar cristiano? ¿Quién nos liberta entonces de ese cuerpo de muerte? Jesucristo. Pero a través de una comunión. La única manera en la cual tú vas a ser libre de esos conflictos internos es estar rendido a Cristo Jesús. Porque eso es como el cuerpo de muerte en tu vida. Quieres hacer lo bueno, pero no lo haces. ¿Cuál es la razón? Tienes que estar unido a Cristo Jesús. Tienes que tener comunión con el Señor. Tienes que buscar la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sí? No es el conocimiento, no es tu asistencia a la iglesia, no es en lo que tú estás involucrado, sino en tu comunión con el Señor. Esa es la única manera en la que harás aquello que anhela tu corazón: vivir para Dios, servirle al Señor, obedecer a Dios. Esa es la única manera, no hay otra. No hay otra manera. ¿Me explico? Y con esto vamos a ir terminando. Número 4. Estar unido a Cristo es la respuesta. Por eso en el versículo 25 dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo dice: gracias doy a Cristo, que es mi Señor. Lo único que te va a hacer libre es tu comunión con Cristo Jesús. No el conocimiento, no la autodeterminación, no asistir a la iglesia, sino la comunión con Cristo. Ahora, todas las cosas que ustedes y yo hagamos nos tienen que llevar a un punto: conocer a Cristo Jesús. ¿Me explico? Hay disciplinas espirituales que nos ayudan, pero estas disciplinas espirituales solamente nos tienen que llevar a conocer a Cristo. No sé si tengo alguna diapositiva. Bajo una íntima relación con Él. Amén. Permanecer unido a Cristo, esto solamente es bajo una íntima relación con Él. ¿Sí? Todo lo que hagamos de estas disciplinas espirituales sean para estar cerca de Cristo y conocerlo más. Por ejemplo, ¿qué disciplina espiritual? Orar. ¿Sí? Dice Mateo 26, versículo 41, velad y para que no entréis. Pero la razón por la cual yo debo orar es para estar más en comunión con Cristo. Conocerlo más a Él. Una vez Jesús le dijo, los fariseos cuando le pidieron que sus discípulos que le enseñaran a orar, y Él le dijo: no oren como lo hacen los fariseos, porque a ellos les gusta que la gente les escuche orar. Pero ellos no tenían una oración íntima. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Hay gente que sabe orar muy bonito en la iglesia, pero lo hace para que el que está al lado escuche que sabe orar. Pero no ora para acercarse más a Dios, sino para que la gente sepa que sabe orar. Hay gente que en su casa ora y elevando la voz, pero es para que los vecinos sepan que ora. No lo hace para tener comunión. Y tu oración y mi oración no es para que la gente lo escuche. Si lo escucha, gloria a Dios, pero el propósito principal es para conocer más a Cristo Jesús. ¿Me explico? Ese es el propósito por el cual todo lo que hagamos tiene que ser enfocado para conocer a Cristo Jesús.
para tener comunión. ¿Sí? Porque estamos hablando que hay conflictos internos, que lo único que te van a hacer es estar libertado y salir de ahí es esa íntima comunión con el Señor. Mi consejo es que tú tienes que orar para estar en comunión con el Señor. Y solamente así tú vas a ver realmente esa manifestación de su gloria en tu vida. ¿Sí? Enciérrate en tu cuarto, en privado a orar. ¿Por qué? Porque le digo, cuando empezábamos, dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Entonces yo escuché, fíjese que yo he tenido experiencias a veces tristes. He estado en iglesias donde he visto gente que ora muy bonito, pero he visto su conducta allá afuera y digo, ¿y dónde quedó esa oración? Porque oran, hasta uno siente, dice, ay, yo ni sé orar, ojalá yo orara como esa persona. Pero ¿de qué te sirve imitar su oración si su vida es un desastre? Si esa oración solamente es de lengua para afuera y su corazón está podrido. ¿Me explico? Entonces, todo lo que hagamos debe ser para conocer más a Jesús. ¿Sí? ¿Qué otra disciplina espiritual? Leer la Biblia. ¿Sí? Tú y yo debemos de leer la Biblia, pero para conocer a Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros debemos de leer para saber más de Él. Salmo 119, versículo 11. Gloria al Señor. Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice la Escritura? En mi corazón, no en mi mente, no como información. En mi corazón es. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, el hecho de que yo lea la Biblia es para no pecar contra Él. Es para conocerlo más. ¿Sí? Entonces por eso les decía, el conocer sin la obra del Espíritu Santo es solo información. No es algo productivo en la vida. ¿Sí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Salmo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Que qué? Que convierte el alma. Cuando tú lees la Biblia para conocer más a Dios, habrá una conversión en tu interior. Pero si nada más la lees por información, si nada más te memorizas un versículo porque te lo dijeron que tienes que memorizarlo, pero no lo guardas en tu corazón, no va a haber conversión. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra disciplina bíblica es el ayuno. Isaías capítulo 58. ¿Y qué es el ayuno? ¿Alguien me puede decir qué es el ayuno? El ayuno, su definición simple es la abstinencia de alimentos. ¿Sí? Eso es. La abstinencia de alimentos. Pero, ¿por qué razón ayuno? ¿Por qué dejo de ingerir mis alimentos? Bueno, tiene que ser primeramente para conocer a Cristo. Pero cuando tú lo conoces y ayunas, hay resultados en tu vida. ¿Como cuáles? Mira lo que es el ayuno. Isaías 58, versículo 6. Dice, no es más bien que el ayuno que yo escogí
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con quién, con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de qué, de tu hermano. Ese es el verdadero. ¿Por qué el profeta le estaba diciendo eso? Porque Israel se había acostumbrado a cumplir con su ayuno como tradición. Ellos no comían, pero no hacían lo que realmente tendrían que hacer. Entonces, hay mucha gente que ayuna, que deja de ingerir sus primeros alimentos, pero su ayuno no va enfocado en conocer más a Cristo. Y dicen, yo soy una persona de ayuno. Ayuno 4 veces a la semana. Ayuno 7 días. Me metí en un ayuno de 40 días. Me metí en un ayuno de 30 días. Pero tú sigues viendo que son los mismos. Porque lo único que hicieron es no comer, cuando deberían de haber buscado la comunión con Cristo. ¿Sí? No, yo soy una persona de ayuno. Yo ayuno 4 veces, 5 veces a la semana. Y tú ves su vida igual. Porque lo único que están haciendo son cosas que saben, pero no están enfocadas en crear una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga como cristiano debe ser para conocer más a Cristo Jesús. ¿Me explico? Porque si no entiende esto, el mal está en ti. Y la única manera que eso malo deje de ganar terreno en tu vida es rendido a Cristo Jesús. Esa es la única manera. Por gracia de Cristo Jesús, la última vez que yo tomé fue en febrero del año 2006. He tenido que aprender a vivir en comunión con Cristo. Y si estoy aquí es porque realmente quiero conocerlo a Él. Si yo me aparto de Cristo, yo voy a regresar a ser el que era antes. Yo estoy aquí no por mi llamado de pastor, sino porque mi vida depende de Dios. Yo oro no para preparar un buen mensaje, sino porque mi vida depende de Dios. Yo leo la Biblia no para saber cuánto sé de Biblia, sino porque mi vida depende de Dios. Todo en mí depende de Dios. Yo sin Dios, al menos yo, Gadiel, yo sin Dios no puedo. Yo sin Cristo Jesús, créanme, se los digo con honestidad, no puedo. Si yo me aparto de Cristo, ustedes van a ver la peor parte de mí. Porque el único que me sostiene es Cristo. ¿Me explico? Soy el hombre que soy no por mis cambios, sino porque Cristo lo ha hecho en mí. Pero cuando yo me distancio de Cristo, yo empiezo a irritarme, a enojarme, a exasperarme. Yo se los digo por mi experiencia propia. Por eso todo lo que tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mi vida ligada a Cristo Jesús. Yo he aprendido que separado de Él, nada puedo hacer. ¿Sí? Si yo les insisto a que busquen a Dios en oración, que vengan a la iglesia, que lean la Biblia, es porque sé de lo que les hablo. Si usted se distancia de Cristo,
Regresará a ser aquella persona que usted había dejado de ser. Hay consecuencias en nuestra vida que vienen por distanciarnos de la comunión con el Señor. Hoy puede ser una buena persona, la persona más dulce, pero tantito aléjate de Cristo y vas a ver cómo esa vieja naturaleza pecaminosa va a revivir. Porque Pablo dijo, un tiempo anduve sin ley y el pecado revivió. Entonces quiero que sepas eso, la importancia de la intimidad y de la comunión con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, todo lo que tú hagas, tú quieres hacer lo correcto, ten comunión con el Señor. ¿Me explico? ¿Quieres hacer lo bueno? Ten comunión con el Señor. Porque Pablo dijo, hay una ley, que el mal está en mí. Quizás ustedes no tuvieron problemas con el alcohol, bendito Dios, pero yo sí tuve problemas graves con el alcohol y las drogas, pero también como mal genio. Y yo todavía sigo vivo y esta carne también. Hay quienes tienen problemas de faldas. Gente en la iglesia, varones, ojo alegre. Que si se alejan de Cristo, ese ojo se va a abrir. No, las mujeres no se salvan. ¿Me explico? El mal está en ti. Que la única manera en la que eso puede soltarte es a través de la comunión con Cristo. Porque la Escritura dice, Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si el Espíritu está en tu corazón, los demonios no pueden estar. La naturaleza carnal se tiene que sujetar. Pero todo es en la comunión con Cristo. Entonces, ese es mi consejo. La comunión con Cristo. Y esto es un asunto personal. No es colectivo. Esto es personal. Así que yo te invito a que medites. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo estás? ¿Oras en privado? ¿Lees la Escritura para conocer más a Cristo? ¿O tú piensas que con venir a la iglesia una vez a la semana es suficiente? Te vas a llevar el peor chasco de tu vida. ¿Sí? Si tú vienes con tu hijo para que tu hijo o tu hija cambie, pero ese hijo o esa hija no tiene comunión con Dios, no va a cambiar. Si tú traes a tu esposa para que cambie, pero no tiene comunión con Dios, no va a cambiar. O tu esposo no va a cambiar. Solamente se cambia a través de la comunión con el Señor. Y esto es un asunto personal. Y nada más. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y le pidamos al Señor que nos ayude a conocerle más.